Que el Señor les bendiga grandemente. Gracias por acompañarnos. Una vez más, nosotros estamos de celebración. Nosotros en esta casa, en este ministerio, en esta congregación celebramos la Navidad. Mucha gente, hay una lucha en el mundo con respecto a la Navidad. Inclusive dentro de los mismos cristianos hay gente que dice que no debería celebrarse, que son fiestas paganas, que Jesús no nació un 25 de diciembre. Y muchos de ellos tienen razón en ciertas cosas. No sabemos con exactitud. Lo más seguro es que el Señor Jesús no haya nacido un 25 de diciembre, pero sabemos que hubo un día. Hace rato estábamos orando y le decíamos, Señor, no sabemos el día exacto, porque la Biblia no dice el día exacto, pero la Biblia deja claro que hubo un día y nosotros celebramos ese día. Y quizás desde el año 400 después de Cristo, los creyentes celebran en diciembre lo que antes se llamaba la natividad, lo que antes se llamaba el nacimiento, quiere decir esa palabra. Pero todavía hoy, como desde el principio, desde su nacimiento, y lo vamos a ver ahora, el Señor Jesucristo trae controversia, trae luchas, trae divisiones, trae separación. Vemos ahora como hay gente que le ofende la palabra Navidad o en inglés la palabra Christmas. Entonces quieren sustituir esa expresión por cualquier otra cosa. Quieren usar expresiones menos hirientes o menos sensibles, como por ejemplo felices fiestas, cuando eso tiene un significado muy vago, o mejor dicho, no tiene ningún significado, porque el verdadero y el único sentido de la Navidad se llama Jesucristo, el Rey de Reyes y el Señor de señores. Celebramos el nacimiento de Jesucristo. No importa si eso ofende, no importa si hay gente que no lo cree. Nosotros creemos en lo que dice la palabra. El Espíritu Santo nos ha quitado los velos y nos ha mostrado que el Señor Jesucristo es real, está vivo, es el Dios verdadero, es el único Dios y es el único camino para llevarnos al Padre. Hace unos días, hace apenas pocos días en Alemania, había una celebración, había como un mercado cristiano y la gente se reunía para ver nacimiento, para reunirse en familias, y vino un carro de repente y atropelló un montón de personas, porque el odio hacia Cristo, el odio hacia los cristianos siempre ha existido. Pero de una cosa estamos seguros: nuestro Dios es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, es la máxima autoridad, vive y nadie puede en contra de él. Y existieron y existen muchas profecías en la Biblia. Una de las cosas más importantes de la vida, del nacimiento, del ministerio, de la muerte y de la próxima venida de Cristo, todo está profetizado en la palabra del Señor. Una de las cosas más importantes es ver cómo 700 años antes Isaías profetizó con una exactitud increíble cómo iba a ser el nacimiento de Jesucristo. Ya se han cumplido más de 300 profecías del Antiguo Testamento en la vida, obra, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que pasó estaba profetizado. El Antiguo Testamento preparó el camino para el Nuevo Testamento. En el Antiguo Pacto, los antiguos profetas hablaron acerca de la venida del Mesías. Y hoy vamos a hablar acerca de algunas de las profecías que se cumplieron en el nacimiento de Jesucristo. Hay gente que necesita información, hay gente que necesita una prueba acerca del nacimiento y la obra de Jesucristo. Hoy te vamos a dar esas pruebas. Hoy te vamos a hablar conforme a la palabra, como 500, 600, 700 o más años antes se habló claramente acerca de cómo iban a nacer el Mesías. Lucas capítulo 2 versículos 10 al 11 dice, habla de un ángel. Dice, pero el ángel les dijo, no fue un hombre, fue un enviado del Señor. Le dijo, no teman, porque aquí les doy buenas nuevas de gozo que será para todo el pueblo, que hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Lo primero que destacamos de ese versículo es que el que habló no fue un hombre, fue un ángel del Señor que anunció el nacimiento del Mesías. Y además dice que son buenas noticias y que será de gran gozo. El gozo es algo sobrenatural, el gozo es algo que el Espíritu Santo pone en nuestras vidas. Es diferente a la alegría, es diferente a estar contento, porque la alegría de este mundo es temporal y es pasajera. Me compro un auto nuevo, estoy contento. Me chocan el auto, estoy triste. Tengo mucho dinero y estoy feliz. Se me acaba el dinero y estoy desanimado. No, el gozo es algo completamente sobrenatural. Es un don del Espíritu Santo, es un regalo
de parte de Dios, y es algo que nosotros debemos aprender a vivir y a experimentar. Dice que hoy ha nacido un Salvador en la ciudad de David. Ese es el Señor Jesucristo. Es el Salvador del mundo. Es el Salvador de todos nosotros. Es el Salvador de los que hemos creído y es el Salvador de los que van a creer por medio de la predicación de la palabra. Jesucristo es el único camino para llegar al Padre, es el único camino para llegar a la vida eterna. Y en la última parte de ese versículo dice que Cristo es el Señor. Pero mira cómo lo dice Apocalipsis capítulo 19, versículo 16. Dice, en su manto y sobre su muslo lleva escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. O sea que Jesús es la máxima autoridad. No importa cuántos reyes, no importa cuántos hombres importantes haya habido sobre la tierra, todos ellos están debajo de los pies de nuestro Señor Jesucristo. La palabra Señor para nosotros en esta cultura occidental no tiene mucho significado. Nosotros ya hablamos del señor Jiménez, del señor García, del señor Gómez, como el hombre de la casa o una persona quizás respetable. La palabra Señor en la Biblia habla de una persona en autoridad, habla de una persona que está por encima, habla de una persona que tiene bienes, que tiene propiedades, que tiene súbditos, que tiene poder y que tiene autoridad. Pues no importa cuánto poder y cuánta autoridad pueda tener un hombre o un espíritu sobre esta tierra, Jesús es Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese fue el anuncio del ángel cuando nació nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a empezar a hablar acerca de las profecías que se cumplieron en el nacimiento de Jesucristo. Isaías 7:14 es la primera. Dice que Cristo nacería de una virgen. Isaías 7:14 dice, por tanto, el Señor mismo dará una señal. La virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y esto ya tuvo su cumplimiento cuando María recibe la visita del ángel Gabriel y le demuestra y le recuerda lo que dicen las escrituras. Y entonces dice, la virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Mateo 1:23. Nosotros respetamos a María. La Biblia dice que es una mujer dichosa por las generaciones. La consideramos nuestra hermana, no la consideramos nuestra madre. La Biblia dice claramente que ella tuvo el privilegio y la responsabilidad, fue escogida por Dios para que naciera de su ser el Mesías, Jesucristo el Señor. Pero la Biblia dice claramente que ella no tuvo relaciones sexuales con José hasta el momento en que nació el Señor Jesucristo. Y la Biblia dice claramente que ella tuvo más hijos, que el Señor Jesús tuvo hermanos terrenales. La profecía número 2 que está en Miqueas capítulo 5, versículo 2 dice que Cristo nacería en Belén. La profecía dice así: el Señor dice, Belén, aunque no seas una ciudad importante en la nación de Judá, de ti saldrá para mí un gobernante sobre Israel, cuyo linaje se remonta a los primeros años de tu nación, a los días de muchos años. Miqueas 5. Esa profecía se cumplió porque Cristo nació en Belén tal como lo predijo la profecía. Mateo 2:10 dice, después de que Jesús nació en Belén de Judea en tiempos de Herodes, unos magos del oriente llegaron a Jerusalén. Mateo capítulo 2 versículo 10. Profecía número 3, Oseas 11:1 dice que Cristo sería llamado a huir a Egipto. La profecía dice que cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Y ya eso tuvo su cumplimiento porque Dios envía un ángel para despertar a José en la noche y advertirle del plan de Herodes. Mateo 2 capítulo 3 dice, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo lo diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Desde el principio el Señor Jesús vino a trastornar y vino a traer una caída en el sistema de este mundo. Herodes era un rey pagano, era un rey humano y él se creía el rey de Israel, y cuando le dijeron que había nacido el verdadero rey de Israel, él le tendió una trampa, él quería perseguirlo, quería matarlos y le miente a estos magos, a estos astrólogos que vinieron desde el oriente a visitar al Señor Jesús y le dijo, cuando lo consigan, llámenme que yo también quiero ir
a adorarlo. Pero resulta que estos magos entendieron de parte del Señor que era una mentira, que era una trampa, y se fueron por otro lugar. Y a partir de allí Herodes emite un decreto que todo niño menor de 2 años debía ser varón, debía ser sacrificado. Pero nada sorprende al Señor. Todo lo que Dios ha hecho y todo lo que Dios va a hacer forma parte de un plan. Y el ángel del Señor, nuevamente un ángel de Dios, se le aparece a José en sueño y le dice: llévate el niño hasta Egipto, porque Herodes busca al niño para matarlo. Y todavía hoy, más de 2000 años después, hay gente que quiere matar la Navidad, hay gente que quiere matar al Evangelio, que quiere matar al Señor, pero déjame decirte, eso es imposible. Aún el apóstol Pablo, mientras era Saulo, que perseguía a los cristianos y perseguía al Señor, una revelación, el mismo Señor le dijo: Pablo, Pablo, ¿por qué me persigue? Cosa dura es darte golpes contra un aguijón. El aguijón era como un chuzo, como una especie de espada, algo punzante. Era como tratar de golpear eso con tu mano. Obviamente tú eras el que iba a salir herido. La profecía número 4, en Números 24:17, dice que una estrella señalaría el camino hacia Cristo. La profecía está en Números 24:17, dice: lo veo, mas no ahora lo contemplo, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará un cetro de Israel y aplastará la frente de Moab y derribará a los hijos de Sed. Y esto ya tuvo su cumplimiento. Dios coloca la estrella en el cielo para guiar a los magos, a los astrólogos, de los cuales te estaba hablando recientemente, hacia Cristo, para que pudieran adorarlo. Mateo 2, versículos del 1 al 2, dice: después que Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, unos magos del oriente llegaron a Jerusalén diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Impresionante, como 500 años antes, 700 años antes, profetas describieron con una precisión única, con una precisión indescriptible, todo lo que iba a ocurrir en el nacimiento del Mesías, todo lo que iba a ocurrir en el nacimiento de Jesucristo. La quinta profecía, en el Salmo 72, capítulo 10, en el Salmo 72, versículos 10 al 11, dice: se le presentarían ofrendas. La profecía dice que los reyes de Tarsis y de las costas le traigan tributo, que los reyes de Sabá y de Seba le presenten presente, que todos los reyes se inclinen ante él y todas las naciones le sirvan. Salmo 72, del 10 al 11. Y eso tuvo su cumplimiento cuando los magos que visitaron a Jesús le trajeron regalos y se inclinaron para adorarlos. Mateo capítulo 2, versículo 11 dice que al llegar a la casa vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron. Luego abrieron sus tesoros y les ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. ¡Qué bendición y qué precisión! Todo lo que fue anunciado acerca del Mesías por los antiguos profetas tuvo su cumplimiento ya en esta tierra. Sexta profecía, en el Salmo 72, capítulo 9, dice que él sería adorado por los pastores. El Salmo 72, 9 dice que se inclinen ante él las tribus del desierto y sus enemigos laman el polvo. Ya eso tuvo su cumplimiento. Los ángeles vinieron a los pastores para contarles la buena noticia del nacimiento de Cristo y ellos se apresuraron a encontrarlo y a adorarlo. Lucas capítulo 2, el 12 y Lucas 15, 17 dice: esto les servirá de señal. Encontrarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Cuando los ángeles los dejaron y subieron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: vamos a Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha anunciado. Fueron pues deprisa y encontraron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Al verlo, divulgaron lo que se les había dicho acerca de este niño. Impresionante todo lo que fue anunciado, todo lo que fue profetizado. Salmos escritos quizás, 800, 900 años antes de la venida del Señor, tienen un cumplimiento exacto y perfecto en el momento correcto. En el momento del nacimiento del Señor Jesucristo se cumplieron varias profecías y estamos tomando las más significativas de ellas. Jeremías,
el profeta Jeremías en el capítulo 31, versículo 15, habla de que habría un gran dolor en torno al momento de su nacimiento. Jeremías 31, 15 dice: voz se oye en Ramá, llanto y llanto grande. Raquel que llora a sus hijos y no quiere ser consolada porque sus hijos perecieron. Jeremías 31, 15, y eso tuvo su cumplimiento en un cruel plan del malvado rey Herodes, que trató de matar a Jesús, pero eso no funcionó. El Señor Jesús no puede ser vencido. Usted tiene que entender, y tú y yo tenemos que saber, creer y disfrutar de que nuestro Dios no puede ser vencido, de que venció a la muerte, venció a los principados, venció a las potestades. El muro que nos separaba de la presencia del Señor fue derribado, la cortina del templo fue rota en dos, y ahora podemos entrar confiadamente al trono de la gracia, porque todo formó parte de un plan, el plan de salvación, el plan de redención y el plan de reconciliación que Dios preparó para nosotros. A nosotros nos toca creer y nos toca disfrutar y nos toca celebrar, y es lo que hacemos en Navidad. Celebramos en familia, celebramos entre hermanos y celebramos anunciando a todo el mundo las buenas nuevas de salvación. Mira lo que dice Mateo capítulo 2 versículo 16. Cuando Herodes se dio cuenta de que los magos lo habían engañado, o que mejor dicho no le hicieron caso, de que él quiso burlarse de ellos o quiso engañarlos más bien a ellos, se puso furioso y mandó a matar a todos los niños de Belén y sus alrededores de 2 años para abajo, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Así se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías. Mateo capítulo 2 versículo 12. El Nuevo Testamento no deja dudas, el Nuevo Testamento no deja pistas sin cubrir, deja bien claro que fue profetizado cientos de años antes por el profeta Jeremías, y que todas estas profecías se cumplieron para no dejar duda, para dejar constancia de que Jesús es el Mesías, de que Jesús es el Señor, y gloria a Dios, porque a nosotros, que no fuimos los invitados especiales a esta fiesta y a esta celebración, se nos quitaron los velos espirituales y se nos permite disfrutar de todas estas grandes y ricas bendiciones, porque la Biblia dice que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron, pero a todos los que le recibimos se nos ha dado el derecho de ser llamados hijos de Dios. Y mucha gente todavía está esperando al Mesías, y sabemos que también eso tiene un propósito, porque se ha abierto una puerta que se llama el periodo de la gracia o el tiempo de la gracia, y nosotros podemos entrar confiadamente. Llegará el momento en que a ellos también se les revelará el Mesías, pero mientras tanto nosotros anunciamos el Evangelio, anunciamos la palabra, declaramos lo que dice las Escrituras de que ya el Mesías vino, y nosotros celebramos el cumplimiento de esa profecía. La profecía número 8 en Daniel capítulo 9 versículo 25 dice que el momento del nacimiento y la vida de Cristo vendría antes de la destrucción de Jerusalén y del templo. Mira cómo lo dijo Daniel, el libro de Daniel, el libro de Isaías, Jeremías, dan una información, unas profecías extremadamente precisas, y que solamente a través del Espíritu de Dios estos hombres con una mente limitada, sin haber visto el mundo moderno como lo hemos visto nosotros, pudieron declarar, escribir y dejar para la posteridad unas instrucciones y unas profecías tan específicas acerca del Mesías. Daniel capítulo 9 versículos 25 y 26 dice: ahora escuchen y entiendan, y espero que tú escuches y entiendas. Desde el momento en que se dé la orden de reconstruir Jerusalén hasta que venga un gobernante, el ungido, pasarán 7 grupos de 7 más 72 grupos de 7. Jerusalén será reconstruida con calles y fuertes defensas a pesar de los tiempos peligrosos. Después de este periodo de 62 grupos de 7, el ungido será asesinado aparentemente sin haber logrado nada. Y surgirá un gobernante cuyos ejércitos destruirán la ciudad y el templo. El fin vendrá con un diluvio, y la guerra y sus miserias están decretadas de ese momento hasta el mismo fin. Daniel 9, 25 al 26. Y eso tuvo su cumplimiento, porque dice: dado que se sabe que Herodes murió en el año 4 antes de Cristo, se presume que Jesús nació entre esta fecha, entre el 6 y el 4 después de Cristo, y que su muerte pudo haber ocurrido en algún momento entre el 29 y 33 después de Cristo. Antes de su muerte en la cruz,
Jesús también había hablado acerca de la venidera destrucción de Jerusalén, confirmando así la profecía de Daniel. El mismo Señor Jesús, en él se cumplieron las profecías, él declaró algunas y él sabía muy bien lo que iba a ocurrir. Mateo 2, capítulo 2, versículo 1 dice: después que Jesús nació en Belén de Judea, en los días del rey Herodes, unos magos vinieron del oriente a Jerusalén, eso lo acabamos de leer. Primera de Pedro 2:24 dice que él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz para que muramos a los pecados y vivamos para la justicia. Por sus heridas fuimos sanados. Pero mira las palabras o escucha las palabras del mismo Señor Jesús en el momento más duro, en el momento horas antes de morir en esa cruz o minutos antes de morir en esa cruz. Mateo 24, capítulo 22. El Señor Jesús les respondió: ¿veis todo esto? Les aseguro que no quedará piedra sobre piedra, sino que todas serán derribadas. Esto no fue el mismo día, esto fue un tiempo antes, pero aún cuando el Señor Jesús iba a morir en esa cruz, le dijo: oh mujeres de Jerusalén, no lloren por mí, oren por sus hijas, oren porque llegará el día en que algunas preferirán nunca, serán más felices las que nunca hayan dado a luz o las que no estén embarazadas, porque cuando vino la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, perseguían a las mujeres, mataban a los niños, destruyeron toda la ciudad de Jerusalén. Pero el mismo Señor, en el momento en que sus discípulos le decían: oh, qué grande el templo, qué hermoso es el templo, el mismo Señor Jesús le dijo: no, mire, les aseguro que no quedará piedra sobre piedra, sino que todas serán derribadas. En el año 70 se destruye el templo de Jerusalén y fue uno de los momentos más duros para la nación de Israel, porque de ahí fueron dispersados por todas las naciones de la tierra. Pero todo eso fue profetizado y todo eso fue para que se cumplieran las profecías a través de Jesucristo. Profecía número 8, Isaías 9:16 dice que el Cristo estaría lleno de poder, paz y del Espíritu de Dios desde su nacimiento. Isaías 9:6 dice: porque nos ha nacido un niño, nos ha sido dado un hijo, y el gobierno estará sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Isaías 9:6. Isaías 61:1, impresionante esta profecía, dice: el Espíritu del Señor Omnipotente está sobre mí, porque me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón y proclamar libertad a los cautivos y a los prisioneros liberación. Y cuando tuvo eso su cumplimiento, Cristo mismo cumplió estas escrituras. En Lucas capítulo 4, versículo 18, dice que el Señor Jesús entra a la sinagoga, le tocaba enseñar y le fue abierto un rollo en el libro de Isaías y dice lo siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar la libertad a los cautivos, la vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. Y el mismo Señor dice: hoy mismo se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Es impresionante. La Biblia no deja duda de que Jesucristo es el Mesías, de que Jesucristo es el Señor, de que es el Rey de Reyes, de que es el Señor de Señores, de que es la máxima autoridad. Por eso nosotros no necesitamos otro mediador para llegar a Dios. No necesitamos otro mediador para llegar a Cristo, porque ya Cristo mismo se vino a este mundo a cumplir con todo lo que había sido profetizado acerca de él. A nosotros nos toca creer, a nosotros nos toca obedecer, a nosotros nos toca disfrutar de la herencia, disfrutar de las bendiciones, disfrutar y creer en el cumplimiento de las profecías acerca de Jesucristo. Y termino con lo mismo como empezamos, con una buena noticia, porque la Navidad es alegre, la Navidad es fiesta, la Navidad es celebración por todo lo que te acabamos de explicar. Porque un ángel le dijo: no teman, porque hoy les doy buenas nuevas de gran gozo. Lo primero que desaparece de nuestras vidas y lo primero que podemos enfrentar es todo temor. Todos tenemos temor a algo. Dicen que el temor más grande del ser humano es el temor a la muerte. Hace poco alguien me dijo algo así como que mi mamá dice
que todo tiene solución menos la muerte. Y sin pensarlo le dije, mi mamá me dice que todo en la vida tiene solución, incluso la muerte, porque en Jesucristo no hay muerte, sino que hay vida eterna. Y él se me quedó mirando, él no esperaba esa respuesta, pero es lo que dice la palabra. Todos nosotros tenemos temor a la muerte, todos nosotros teníamos temor de la muerte, porque podemos decir como el apóstol Pablo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Tú no tienes autoridad sobre nosotros, porque aún el espíritu de muerte fue vencido en la cruz del Calvario. Y no importa cuál sea tu temor, todo temor debe ser vencido en el nombre de Jesucristo. Hoy les doy buenas noticias de gran gozo, y este mensaje de hoy son buenas noticias. El evangelio son nuevas noticias. La natividad o el nacimiento de Jesucristo nos recuerda buenas noticias para todo el pueblo, para toda la iglesia, para todos los creyentes, para todo el mundo. Porque la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo. Y habla del mundo, habla de los pecadores, de los perdidos, habla de los que viven en países comunistas, en países islámicos, en países donde no creen en nada, en países donde tienen 200 miles de dioses. A todos ellos Dios le dio la oportunidad de salvarse. Dice que hoy nos ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Discutimos mucho acerca de las cosas de forma, que si fue el 24, que si fue el 25, que si fue en octubre, que si fue en septiembre, que el calendario judío es diferente al calendario gregoriano y al calendario juliano y al calendario romano y todo lo que usted quiera. Pero lo importante es que hubo un día donde nos nació un Salvador, donde el Mesías llegó, donde se cumplieron todas las promesas, donde se cumplieron todas las profecías. Y yo no voy a entrar en polémicas ni en detalles con respecto a fechas, porque el mismo Señor Jesús, los discípulos le preguntaron al Señor Jesús, ¿cuándo restaurarás el reino a Israel? Y el mismo Señor Jesús les contesta, no les corresponde a ustedes las fechas y los sazones. No discutamos tanto de fechas, sino concentrémonos en lo más importante, en que hubo un día. Y la Biblia dice, todo lo que hagas, hazlo como para el Señor y no para los hombres. Y si para algunos esta era una fiesta pagana, y si para algunos esto no tiene sentido, para nosotros sí lo tiene. Porque para nosotros sí hubo un día donde nació un Salvador. No lo dijo un hombre, lo dijo un ángel de parte del Señor. Dijo que había nacido Cristo el Señor. Y quiero que oremos. Y quiero que terminemos con una oración, porque lo más importante de todo esto es que algún día todos nosotros hemos recibido la oportunidad de reconocer, de recibir a Cristo como Señor y Salvador de nuestra vida. El resumen de la vida en un solo versículo, en un solo momento, se puede resumir en el momento en que tú y yo y todas las personas que me escuchan, todas las personas que nos acompañan y todas las personas que han transitado por esta tierra han recibido el regalo de la gracia y el regalo de la misericordia y del amor de Dios. La Navidad es un tiempo de regalo. Vemos cómo estos magos, estos sabios del Oriente vinieron con regalos delante del Señor, pero el mejor regalo que tú puedes recibir el día de hoy es Cristo como Señor y Salvador. Quiero guiarte en una oración. Quiero guiarte para que abras tu corazón. Quiero guiarte para que con tus palabras puedas confesar, puedas pedir y puedas recibir el regalo más grande que alguien te pueda dar sobre esta tierra. Y quiero que repitas después de mí: Padre, yo te doy gracias porque no enviaste a tu Hijo para condenarme. Lo enviaste para que yo fuera salvo por medio de Él. Yo te pido perdón, Señor Jesús, por todos mis pecados. Yo recibo hoy tu perdón, tu gracia y tu misericordia. Yo te pido, Padre, que escribas mi nombre en el libro de la vida. Y yo reconozco hoy a Jesús como mi Señor y mi Salvador. Y yo te pido, Padre, que tu Espíritu Santo entre dentro de mí, me dé la revelación, me quite los velos espirituales y pueda yo conocer el plan y la misericordia y pueda conocer el plan y el propósito que tú tienes para mí. Espíritu Santo, saca de mi corazón todo lo que nos sirva, haz de él tu habitación y yo te pido, Padre, que de aquí en adelante yo pueda caminar en obediencia y de aquí en adelante yo soy llamado tu hijo y me considero tu hijo. Yo, si tú has hecho esta oración, te bendigo, has recibido, has aceptado el regalo más grande,
más grande que el oro, más grande que el incienso, más grande que la mirra, más grande que cualquier casa, o cualquier carro, o cualquier ascenso, cualquier premio a la lotería que tú te puedas haber ganado, cualquier herencia que puedas haber recibido. La herencia espiritual que has recibido el día de hoy es más grande que todo. Te bendigo y nos vemos en una próxima oportunidad.